Del comunismo primitivo a las primeras 6 civilizaciones de la historia. Marx y Engels tenían razón. Escrito por David Rodrigo García Colín Carrillo. Introducción. El capitalismo está en una de las crisis más profundas de su historia. Para todo aquel que busque una alternativa más allá del esoterismo, la superstición o las modas individualistas, queda la comprensión de la historia y la intervención consciente y colectiva en ella. Esta alternativa no es sencilla de asimilar y de adoptar, pero es la única posible aparte de la evasión y la pornografía. El marxismo es una herramienta teórica y de lucha que nos da la clave para comprender la historia desde un punto de vista científico. Esta afirmación puede parecer chocante cuando está de moda el estéril posmodernismo, pero es imposible comprender la evolución y sucesión de los distintos tipos de sociedad sin estudiar a Marx y aplicar su teoría al estudio concreto de la historia. Trataremos de demostrar este hecho en el estudio de la evolución y surgimiento de los primeros estados, sobre todo para entender la sociedad en la que vivimos y los fantasmas que la acosan. Estudiaremos a pueblos que aún viven bajo un modo de vida comunista de cazadores-recolectores, veremos cómo y por qué estas sociedades igualitarias comienzan a presentar diferencias de estatus para convertirse en jefaturas, estudiaremos bajo qué condiciones, ciertas jefaturas se convirtieron en las 6 primeras civilizaciones de la historia, y analizaremos algunos de sus aportes en el marco de su modo de producción. Veremos que el surgimiento de la civilización implica un proceso irreversible que se desarrolla de manera turbulenta y contradictoria. Para la reconstrucción anterior, además de Engels y Marx, nos hemos apoyado en los textos de 2 de los antropólogos más importantes y serios del siglo XX, Bill Gordon Childe y Marvin Harris, cuyas posturas materialistas son coincidentes, en lo fundamental, con la teoría de Marx. Marx explicó que la clave para comprender la historia y las relaciones sociales humanas está en el desarrollo de las fuerzas productivas. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la estructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Carlos Marx, prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, obras escogidas en 3 tomos, pp. 517 a 518. Lo que trataremos de demostrar en este texto es que Marx tenía razón y que la única forma de entender la transición de las pasadas sociedades cazadoras-recolectoras al surgimiento de los primeros estados y civilizaciones de la historia, en Sumeria, el Indo, en China, con los mayas e incas, es, en última instancia, el desarrollo de las fuerzas productivas. Con este texto queremos rendir un homenaje a Engels y su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, agregando elementos y datos adicionales y con la incorporación del concepto de modo de producción tributario o modo de producción asiático, fundamental para entender a las primeras 6 civilizaciones de la historia que Marx esbozó pero que no fue retomado por Engels en virtud de que su estudio clásico pretendía estudiar la rama histórica que lleva al esclavismo y a la llamada sociedad occidental que desemboca en el capitalismo. Este texto retoma y desarrolla parte de lo que argumentamos en el marxismo y el proceso de hominización. El capitalismo no ha existido desde siempre ni existirá por siempre, como culminación de la sociedad dividida en clases, apenas ocupa un suspiro en la historia de la humanidad y una fracción de tiempo muy corta si lo comparamos con las civilizaciones antiguas tributarias, y, sin embargo, estas últimas fueron derribadas. La comprensión del marxismo es clave porque no solo nos permite escudriñar el pasado, sino da herramientas para entender nuestro presente y luchar por un mejor futuro. Las antiguas civilizaciones surgieron y colapsaron después de miles de años de desarrollo en virtud de sus contradicciones,
el estudio de la historia nos da la certeza de que la civilización capitalista no será la excepción y colapsará por la acción revolucionaria de los trabajadores para dejar su lugar a nuevas y más altas formas de organización social, dejará su lugar, tenemos la certeza, al socialismo como forma de civilización más humana y justa. El comunismo primitivo. Cuando Richard Lee preguntó a los Kungsan si tenían cabecillas, en sentido de un poderoso jefe, estos le dijeron por supuesto que tenemos cabecillas, de hecho todos somos cabecillas. En general los fundadores de la filosofía política burguesa clásica, Locke, Hobbes y Rousseau, siendo este un caso especial aun cuando naturalmente acepta al Estado democrático burgués como el propio de la naturaleza humana, consideraban al Estado junto con una división social en líneas de clase como el producto de un contrato social entre propietarios orientado a preservar la propiedad privada y acabar con la guerra de todos contra todos propia de las sociedades sin Estado. La totalidad de los teóricos políticos burgueses consideran al Estado como un árbitro imparcial ineludible a las sociedades humanas y lo dan por sentado, así como damos por sentada la respiración. Es un prejuicio generalizado pensar que sin el Estado, sin las instituciones estatales, sin ejército, sin policía, sin tribunales, sin cárceles, etc., la vida del hombre en sociedad sería imposible debido a la naturaleza humana egoísta, abusiva y avariciosa. Es probable que si hiciéramos un catálogo de lugares comunes este último estaría entre los primeros. Entonces debemos aceptar al monstruoso Leviatán como nuestro eterno compañero y limitarnos a maquillarle el rostro de la manera más amigable posible, mantener sus dientes lo más blancos y brillantes que se pueda, evitar su fétido aliento y condenar las ideas sobre sociedades igualitarias o comunistas como locuras infantiles. Pero en realidad es así. El estudio de las sociedades anteriores a la revolución neolítica, nos dice que quizás no exista otro prejuicio más mezquino y estrecho que aquel que ve en el Estado y en las clases sociales instituciones eternas. Aunque no les guste a los teóricos burgueses y aunque resulte increíble para la mayoría de las personas, por lo menos desde que el Homo sapiens sapiens apareció sobre la faz de la Tierra, hace unos 200.000 años hasta hace unos 10.000 años, las sociedades humanas se las arreglaron bastante bien sin presidentes, reyes, faraones o monarcas, sin cárceles, policías, ejército, sin tribunales, ministerios, iglesias, y, prácticamente, las guerras solo se daban ante crisis ecológicas en relación con la densidad de población, en función de fuerzas productivas muy limitadas, y, muy esporádicamente, porque no habían clases sociales, ni ricos ni pobres, ni princesas, ni prostitutas. Como señala Marvin Harris. El observador que hubiera contemplado la vida humana al poco de arrancar el despegue cultural habría concluido fácilmente que nuestra especie estaba irremediablemente destinada al igualitarismo salvo en las distinciones de sexo y edad. Que un día el mundo iba a verse dividido en aristócratas y plebeyos, amos y esclavos, millonarios y mendigos, le hubiera parecido algo totalmente contrario a la naturaleza humana a juzgar por el estado de cosas imperantes en las sociedades humanas que por aquel entonces poblaban la Tierra. Marvin Harris, Nuestra especie. p. 318. En un periodo que comprende la mayor parte de la historia del hombre sobre la faz de la Tierra desde hace más de 150,000 años hasta apenas unos 12.000 si consideramos al Sapiens sapiens o más de 3 millones de años si partimos desde el Erectus, el modo de producción básico de la humanidad se basó en la caza, la pesca y la recolección. En general los hombres eran nómadas, vivían en bandas, clanes y tribus de un máximo de unos cuantos cientos de personas. Su modo de pensar se ajustaba a lo que conocemos como pensamiento mágico y vivían sometidos a los caprichos de la naturaleza. No había clases sociales, ni ricos, ni pobres, ni existía Estado, ni familia nuclear, el individuo se encontraba subsumido a la colectividad de la misma forma en que una abeja se subsume a la colmena, destacando individualmente en función de necesidades colectivas, religiosas, bélicas o de otra índole bajo la soberanía de la Asamblea General. No existían ni podían existir desigualdades sociales, todos eran igualmente pobres o ricos porque todos estaban sometidos a la naturaleza. Incluso en las sociedades salvajes que penosamente sobreviven en nuestros días y que aún no son disueltas o totalmente deformadas por las fuerzas corrosivas y corruptoras del capitalismo, nos encontramos con relaciones igualitarias. Al respecto nos dice Marvin Harris que las sociedades cazadoras recolectoras como los esquimales, los Kungsan del Kalahari y los aborígenes australianos gozan de un alto grado de seguridad personal sin necesidad de tener soberanos o especialistas en la ley y el orden. Carecen de reyes, reinas, dictadores, presidentes,
gobernadores o comandantes, de fuerzas policiales, soldados, marineros o marines, decía, FBI, inspectores de Hacienda o jefes de la Policía Federal. No hay códigos de leyes escritas ni tribunales de justicia formales, ni abogados, alguaciles, jueces, fiscales, jurados o funcionarios de tribunales, ni tampoco coches patrulla, tanques, cárceles o penitenciarías. Esto también es así en muchas sociedades de aldeas. Marvin Harris, Introducción a la Antropología General p. 451. La existencia de ese monstruoso y horrendo leviatán llamado Estado, incluso en su bonita forma democrático-burguesa, requiere de condiciones materiales para existir. Este monstruo es inviable en sociedades basadas en la caza, pesca y recolección porque en ellas es imposible la desigualdad de la riqueza ya que no existe propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales. No existe un excedente sobre las necesidades elementales susceptible de ser acumulado y usado para explotar a otros seres humanos, por eso son imposibles las clases sociales o privilegios basados en el trabajo ajeno. Incluso en el periodo de mayor esplendor del comunismo primitivo, hace 40.000 años durante el Paleolítico Superior, los excedentes y el tiempo libre que efectivamente se obtenían no eran susceptibles de ser usados para explotar a otros y obligarlos a trabajar para uno, en primer lugar porque se trataba, en la mayoría de los casos, de un excedente no acumulable, la carne de mamut se echa a perder, y la recolección de semillas no daba para crear excedentes considerables, hay excepciones en aquellos casos en donde el excedente se puede acumular dando lugar a jefaturas. Las herramientas de caza y adornos personales, susceptibles de atesoramiento, podían ser obtenidos por cualquiera, puesto que las materias primas, los bosques, las rocas, etc., no eran propiedad privada y cualquiera podía aprender a hacerse sus propios adornos y armas. No tiene sentido atesorar objetos que solo serán un estorbo en sociedades nómadas y que carecen de la capacidad de subyugar a otros. Además, las sociedades de este periodo eran numéricamente reducidas, alrededor de unas 30 hasta 150 personas, todos se conocían y se trataban como una gran familia. De los 5.000 pueblos que habitan nuestro planeta, solo una decena continúa viviendo de la caza y la recolección. Arias, P. Armendáriz, a El Neolítico, pp 18 a 19, los pigmeos del África Central, los Kunsan del desierto del Kalahari, se escribe con el signo de admiración que representa los chasquidos con los que inician las palabras de la lengua bosquimana, los Khoisan en África Austral, los Hadza del África Oriental, los aborígenes australianos, los Aanyi de las Islas Andamán, los Inuit del Ártico, los Semais de Malasia, y algunas tribus del Amazonas, no conocen las desigualdades sociales, sus patrones de conducta se basan en el igualitarismo, la reciprocidad y la generosidad y, por si fuera poco, trabajan un promedio de 2 horas diarias. Ningún despreciable capataz les dice cuándo deben dejar de descansar y reincorporarse al trabajo, ningún cerdo policía les hace respetar la moral pública, una moral que está muy por encima de la sociedad de mercado. Las excepciones en cuanto a igualitarismo, como los Kwakiutl de Vancouver, confirman la regla. Se trata de sociedades recolectoras que por la naturaleza de lo que cazan o recolectan pueden darse el lujo de acumular excedentes y, en virtud de ello, presentar cierta estratificación parecida a la de las jefaturas. Los individuos destacados en las bandas igualitarias son conocidos por los antropólogos como cabecillas, estos no gozan de ningún privilegio y, como saben algunos dirigentes sindicales o sociales de movimientos democráticos y de base, muchas veces ser el representante o cabecilla no acarrea más que mayores responsabilidades y trabajos, tal como lo explica Marvin Harris. Ser cabecilla puede resultar una responsabilidad frustrante y tediosa. Los cabecillas de los grupos indios brasileños como los Meinacus del Parque Nacional Xingu nos traen a la memoria la fervorosa actuación de los jefes de tropa de los Boy Scouts durante una acampada de fin de semana. El primero en levantarse por la mañana, el cabecilla intenta despabilar a sus compañeros gritándoles desde la plaza de la aldea. Si hay que hacer algo, es él quien acomete la tarea y trabaja en ella con más ahínco que nadie. Da ejemplo no solo de trabajador infatigable, sino también de generosidad. A la vuelta de una expedición de pesca o de caza, cede una mayor porción de la captura que cualquier otro, y cuando comercia con otros grupos, pone gran cuidado en no quedarse con lo mejor. Al anochecer reúne a la gente en el centro de la aldea y les exhorta a ser buenos. Hace llamamientos para que controlen sus apetitos sexuales, se esfuercen en el cultivo de sus huertos y tomen frecuentes baños en el río. Le dice que no duerman durante el día y que no sean rencorosos.
Y siempre evitará formular acusaciones contra individuos en concreto. Harris, M. Nuestra especie, pp 318 a 319. Los cabecillas del comunismo primitivo son un ejemplo de una entereza moral que se parece a la de un Che Guevara trabajando en las plantaciones de caña. En estas sociedades no existen bases materiales para generar un sentimiento tan mezquino como el egoísmo. Los miembros del clan o la banda obtienen más siendo generosos o igualitarios que intentando la locura de atesorar e imponerse como reyes. La gente ofrecía porque esperaba recibir y recibía porque esperaba ofrecer. Dado que el azar intervenía de forma tan importante en la captura de animales, en la recolecta de alimentos silvestres y en el éxito de las rudimentarias formas de agricultura, los individuos que estaban de suerte un día, al día siguiente necesitaban pedir. Así, la mejor manera de asegurarse contra el inevitable día adverso consistía en ser generoso. Ibid, p. 315, si a algún miembro lunático de algún clan se le hubiera ocurrido comportarse como se supone debería hacerlo alguien que tiene la naturaleza humana que nos atribuyen los pensadores burgueses, reproduciendo la ridícula representación teatral que se supone creó al Estado cuando alguien dijo esto es mío o les propongo un contrato para crear al Estado, seguramente le habría sucedido algo similar o peor, probablemente lo hubieran expulsado de la tribu, a lo que nos cuenta Marvin Harris. Supongamos que un Kung con ansia de poder como la descrita por Jaab se levantara un buen día y le dijera al campamento, a partir de ahora, todas estas tierras y todo lo que hay en ellas es mío. Os dejaré usarlo, pero solo con mi permiso y a condición de que yo reciba lo más selecto de todo cuanto capturéis, recolectéis. Sus compañeros, seguramente pensando que se habría vuelto loco, recogerían sus escasas pertenencias, se pondrían en camino y, 40 o 50 kilómetros más allá, erigirían un nuevo campamento para reanudar su vida habitual de reciprocidad igualitaria, dejando al hombre que quería ser rey ejercer su inútil soberanía a solas. Ibid, p. 317. Por otro lado, los cabecillas y jefes de la tribu no tenían poder sobre los medios de producción, su autoridad se fundaba en la autoridad moral, en el ejemplo y en habilidades sobresalientes en alguna esfera de importancia para el clan. Se trataba de individuos con autoridad moral que tenían capacidad de persuadir, pero nunca de imponer. Dicho reconocimiento no les daba poder para obligar y explotar a otros y, salvo las cualidades en las que se destacaban las cabecillas, en todo lo demás eran como cualquier otro miembro sometido a la asamblea y al juicio popular y a revocabilidad inmediata. Frecuentemente, el poder de los cabecillas o jefes de la tribu, frecuentemente los ancianos, se limitaban a presidir las ceremonias religiosas y en todos los casos a expresar de mejor manera la voluntad colectiva. Si actuaban de otra manera eran ya revocados, ya aislados, expulsados o incluso asesinados. Los Kungsan del Kalahari son un ejemplo notable del tipo de liderazgo propio del comunismo primitivo, pues cuando Richard Lee preguntó a los Kungsan si tenían cabecillas, en el sentido de un poderoso jefe, estos le dijeron por supuesto que tenemos cabecillas, de hecho todos somos cabecillas. Marvin Harris, Introducción a la Antropología General, p. 458. Qué asombrosa lección de los que significan la verdadera democracia comunista. Uno pensaría que los Kungsan leyeron El Estado y la Revolución de Lenin si no fuera porque esta es la esencia democrática del comunismo. De la misma forma, Lenin describió el régimen político que debía imperar ya en la primera fase de la Revolución Socialista, la dictadura de los trabajadores, diciendo que cuando todo mundo es burócrata nadie es burócrata. Si los Kungsan logran esto con la tecnología de la Edad de Piedra, imaginemos lo que se podría lograr con las fuerzas productivas modernas dentro de una sociedad socialista. Todavía hoy, los pueblos cazadores y recolectores comunistas, por ejemplo los Kungsan, detestan cualquier tipo de ostentación y muestra de lujo. Los esquimales expresan su temor a aquellos que hacen ostentación de lujo de la siguiente manera: los regalos hacen esclavos como los latigazos hacen perros. Marvin Harris, Vacas, cerdos, guerras y brujas, p. 119. Los bosquimanos ven con desconfianza a todo aquel que hace regalos ostentosos, sobre todo los forasteros que son los únicos que pueden hacer algo así, por temor a que el que regala se sienta jefe. Marvin Harris cuenta un caso llamativo en el que un antropólogo quiso agradecer a los bosquimanos regalándoles un buey excepcionalmente grande y gordo. Para su sorpresa, el profesor de Toronto se encontró ante la siguiente respuesta: has comprado este animal sin ningún valor. Naturalmente nos lo comeremos, pero no nos saciará. Comeremos y nos iremos a casa a dormir con las tripas rugiendo. Más tarde un nativo le confesó lo siguiente: sí,
Claro, supimos desde el principio cómo era realmente el buey. Pero cuando un joven sacrifica mucha carne llega a creerse un hombre importante o un jefe, y considera a todos los demás como sus servidores o sus inferiores. No podemos aceptar esto. Rechazamos al que se jacta porque algún día su orgullo le llevará a matar a alguien. De allí que siempre hablemos de la carne que aporta como si fuera despreciable. De esta manera ablandamos su corazón y lo hacemos amable. Marvin Harris, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, Alianza Editorial, Madrid, 2006, p. 119. Por esta razón en los pueblos cazadores-recolectores, a diferencia de nuestra sociedad de libre empresa, es de mala educación dar las gracias, pues el cazador que comparte la presa sabe que lo que obtiene es común y no hay que agradecer por la generosidad ni sorprenderse con el hecho de compartir. Dar las gracias implica un cálculo, el que se ha recibido más de lo que se esperaba, y que el que recibe le debe algo al que dona. En las sociedades comunistas nadie calcula lo que da y lo que recibe. El estudio de pueblos cazadores-recolectores como los bosquimanos, Kungsan, de la Kalahari, revela que en promedio trabajan de 10 a 15 horas por semana, apenas unas 2 horas diarias, y Vidp 120, una jornada semanal equivalente al tiempo de trabajo diario de un obrero del siglo XIX, jornada que la burguesía pretende reimplantar en pleno siglo XXI. Este descubrimiento notable, al menos en lo que respecta a los bosquimanos, nos sugiere preguntas interesantes. Constituía una idea común para teóricos marxistas la hipótesis de que los pueblos del comunismo primitivo trabajaban desesperadamente para sobrevivir y que por ello era imposible que surgieran fenómenos como la filosofía y la ciencia. Nos parece que el tiempo libre no es, con todo, el factor principal que explica la diversificación de la cultura civilizada frente a la homogeneidad del pensamiento mágico y que la explicación a este enigma solo se puede encontrar en la forma de vida de los pueblos cazadores-recolectores que gozan de un tiempo libre considerable. Los bosquimanos no conocen la filosofía, ni la escritura, ni la ciencia porque no la necesitan, su forma de vida, su actividad cotidiana no requiere estas formas de pensamiento. La razón de ello radica en la casi inexistencia de la división del trabajo, en la sorprendente simplicidad de su técnica. El pensamiento mágico basta para explicar su mundo, un pensamiento que nace de su propia actividad. Pero, ¿por qué los cazadores-recolectores comunistas no trabajan más y aumenta así su producción y su población? Dada su forma de vida, basada en la caza y la recolección, y la sustentabilidad del medio, es imposible aumentar la caza y la pesca sin sobrepasar los límites de sustentabilidad de su entorno y arriesgar a toda la comunidad al hambre y la muerte. Sería necesaria una revolución en el modo de producción antes de que el hombre se pudiera dar el lujo de arrancarle a la naturaleza más productos de los que de otra forma lo hubieran llevado a la destrucción de su forma de vida, aunque para ello tuviera que pagar el costo de la esclavización y la explotación de una mayoría obligada a trabajar como nunca antes en la historia. Engels escribió, el poderío de esas comunidades primitivas tenía que quebrantarse, y así ha sido. Pero se deshizo por influencias que desde un principio se nos aparecen como una degradación, como una caída desde lo alto de la sencillez y de la moralidad de la antigua sociedad de las gentes, clanes. Los intereses más viles, la baja codicia, la brutal avidez por los goces, la sórdida avaricia, el robo egoísta de la propiedad común, son los que inauguran la nueva sociedad civilizada. Los medios más vergonzosos, el robo, la violencia, la perfidia, la traición, son los que minan la antigua sociedad de la gens, donde son desconocidas las clases, y la conducen a su perdición. Y la nueva sociedad, no ha sido nunca más que el desarrollo de una ínfima minoría a expensas de la gran mayoría de explotados y oprimidos, y eso es hoy más que nunca. Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. pp. 110 a 111. Las causas del Neolítico. Las revoluciones son la locomotora de la historia. C. Marx. A pesar de los inmensos logros de los pueblos salvajes comunistas como los magdalenienses, que florecieron en el Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años y que plasmaron las famosas pinturas rupestres en Francia y España, seguían dependiendo de la voluntad de la Madre Tierra para sobrevivir, y aunque su potencial cerebral era idéntico al de los hombres del Renacimiento, sus fuerzas productivas se encontraban a años luz de distancia. Esta era una diferencia que determinaba todo lo demás. En realidad su supervivencia, su densidad de población, sus periodos de crisis y decadencia estaban determinados por factores que escapaban totalmente a su control, como señala el célebre profesor Gordon Childe.
La suerte de las sociedades salvajes más brillantes del pasado, las culturas magdalenienses de Francia, bastará para revelarnos las limitaciones biológicas de esa economía. Una feliz conjunción de circunstancias, ajenas en absoluto a su dominio, brindó a los magdalenienses alimentos suficientes para mantener a una población numerosa y tan fáciles de conseguir que, gracias a ello, dispusieron de tiempo para embellecer su vida con una magnífica cultura espiritual. Pero la superestructura mágica en nada contribuyó a aumentar los víveres que, después de todo, no eran inagotables. Por consiguiente, la población se limitó y disminuyó al desaparecer las condiciones especialmente favorables. Esto condujo a un atolladero, una contradicción, y si esa contradicción no hubiera sido superada, el Homo sapiens habría seguido siendo un animal raro, como lo es en realidad el salvaje. Gordon Childe. ¿Qué sucedió en la historia? p. 59. Podemos afirmar que la contradicción fundamental que impulsó el desarrollo de las fuerzas productivas en todas las fases del comunismo primitivo, fue la tensión desigual entre fuerzas productivas enanas y una naturaleza frecuentemente implacable y cambiante. Las estepas, en donde hace 40.000 años las culturas del Paleolítico superior encontraron las condiciones ecológicas ideales para un modo de vida basado en la caza de grandes presas y la recolección, representaban un fenómeno climático transitorio. Las praderas eurasiáticas eran simplemente una fase ecológica temporal. Hace unos 12.000 años, los árboles empezaron a invadir las praderas. Bajo el dosel frondoso de los bosques no podía crecer la hierba. Hacia el año 10.000 hace gran parte de la llamada megafauna pleistocénica, mega igual a enorme, fauna, animales, se había extinguido en Europa. El rinoceronte y el mamut lanudo, el bisonte de las estepas, el alce gigante y el asno salvaje desaparecieron. Sin duda alguna, los cazadores, extraordinariamente hábiles del Paleolítico superior, contribuyeron a esta catástrofe ecológica. En Europa, el Mesolítico fue una época de intenso cambio ecológico local. Bosques de abedules y pinos se extendieron por la tierra, y los cazadores instalaron sus campamentos en calveros junto a los márgenes de los ríos, a orillas de los lagos y estuarios y en las costas. Marvin Harris, Introducción a la Antropología. p. 234. Si bien los hombres del Paleolítico superior eran magníficos cazadores y su actividad podría haber tenido una repercusión significativa sobre su medio, al grado de contribuir a la extinción de algunas especies, aún seguían estando sometidos a los factores climáticos, y su tecnología tenía limitaciones naturales muy concretas. Una tecnología producía un alto nivel de vida cuando había una gran abundancia de plantas y animales, mientras que las tecnologías y técnicas de caza y recolección más eficientes no evitaban el hambre cuando escaseaban los recursos cinegéticos y vegetales. Ibid. p. 233. En estas condiciones, frente a la desaparición de las grandes presas, los cazadores tuvieron que capturar animales pequeños como jabalíes, venados, etc. en hábitats boscosos que eran más difíciles de cazar y era muy complicado obtener las cantidades necesarias de carne. Estas condiciones adversas para la caza empujaron a algunos pueblos, Inglaterra 9500 AC, a procurarse la ayuda del perro en las tareas de la caza. El mejor amigo del hombre significó también el primer experimento de domesticación de animales. Su domesticación no significó ningún capricho doméstico sino un recurso importante orientado a la supervivencia. La alimentación tuvo que orientarse hacia lo que los antropólogos llaman una dieta de espectro amplio compuestas por alimentos vegetales, pescados, molusco y otras fuentes costeras y fluviales. Ello tuvo un impacto en el desarrollo de las fuerzas productivas que se hacen más variadas y especializadas, una increíble cantidad de instrumentos de pesca, redes, cañas, anzuelos, arpones, aparecen por primera vez instrumentos de piedra como son las hachas, se desarrollan medios de transporte como pequeñas embarcaciones, canoas, trineos, remos, los asentamientos crecen en tamaño y duración. Durante el periodo comprendido entre 13.000 y 7.000 años AC se dio una tendencia recurrente en todas partes del mundo a sociedades cazadoras y recolectoras de espectro amplio en todas partes del mundo. No es fácil evitar la conclusión de que esta tendencia recurrente parece reflejar factores como cambios medioambientales inducidos por la recesión y fundición de los glaciares continentales, la consiguiente elevación del nivel del mar y la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Ibid. p. 237. Esta tendencia es una muestra de cómo el desarrollo de las fuerzas productivas influye directamente sobre el control que el hombre tiene de su medio, y ese control repercute directamente en la forma de vida y en las relaciones sociales de los hombres.
En este caso representa un ejemplo del limitado control del hombre frente a la naturaleza durante el comunismo primitivo. Al mismo tiempo muestra que poblaciones con modos de producción similares en condiciones climáticas similares presentan manifestaciones similares. No es casualidad que durante esta etapa desaparecieran las pinturas rupestres ocupando su lugar representaciones geométricas y símbolos sobre armas y artefactos, probablemente manifestaciones abstractas y rituales de semillas y conchas. Con ello es evidente, una vez más, que el arte no es obra del libre arbitrio del artista sometido a limitaciones materiales y sociales muy concretas. El Mesolítico fue una etapa preparatoria para la revolución neolítica, domesticación de plantas y animales. La necesidad es la madre de la invención y la situación de relativa crisis de recursos que representó el Mesolítico era un suelo fértil para una revolución. La contradicción dialéctica entre el medio y las limitadas fuerzas productivas debía resolver si el hombre debía llegar a la cumbre de la civilización o continuar en un grado considerable de animalidad. La agricultura, como toda revolución de relevancia, no es producto de las ideas puras sino de las contradicciones materiales que se manifiestan en forma de necesidades a superar. Los cazadores-recolectores no inventaron la agricultura porque a algún cabecilla de la tribu se le ocurriera una gran idea, sino porque la crisis del Mesolítico generó el potencial que tenía que convertirse en acto más tarde o más temprano. Era imposible un salto similar en las condiciones de abundancia del Paleolítico superior. Además de la necesidad desesperada de recursos de los pueblos del Mesolítico, los poblados estaban en mejores condiciones para realizar el salto, eran relativamente poblados estables en torno a sus fuentes habituales de recursos, siempre y cuando sus fuentes estuvieran concentradas en una zona determinada, y estaban obligados a poner atención a los ciclos de las plantas que recolectaban. El sedentarismo preagrícola era estimulado por la necesidad de almacenar los granos recolectados. Los cazadores-recolectores de espectro amplio levantaron las primeras aldeas permanentes para contar con un lugar para almacenar el grano, molerlo en forma de harina y convertirlo en tortas o gachas. Marvin Harris, Caníbales y Reyes, p. 44. No es casualidad que la revolución neolítica se realizara, por primera vez en la historia de la humanidad, en la zona conocida como Creciente Fértil ubicada en el Oriente Medio en donde los pueblos mesolíticos recolectaban en esta región trigo, cebada, guisantes, lentejas y las cabras y ovejas se encontraban en estado salvaje. No es difícil representarse el salto de la recolección selectiva de plantas a la domesticación selectiva de plantas. Además el excedente del sobrante de la cosecha, comenzando con experimentos con el sobrante de la recolección, es materia prima para la domesticación de animales, la cual requiere de bases materiales porque un animal no se puede domesticar si no se le puede alimentar. Efectivamente, la causa de que los hombres del comunismo primitivo no hayan inventado con anterioridad la ganadería no se debe a que fueran estúpidos sino a que no podrían alimentar a los animales domesticados en una proporción que implicara una ventaja comparativa frente a la caza. Con la agricultura, los cazadores-recolectores se dieron cuenta que ya no tenían que ir en busca de su presa sino que las presas podía ir al cazador al mismo tiempo que se cultivaban y se concentraban los alimentos de los ancestros de las cabras, ovejas, vacas y cerdos domésticos.